Damos gracias a Dios porque nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha protegido en estos días. Estamos confiados y seguros que el Señor siempre nos cuidará. Gracias por acompañarnos. Les pedimos humildemente que escuche con atención, con reverencia la palabra, pues es la palabra. Y compártalo también con alguien más para que otras personas también se beneficien. Le voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. De ahí está basado nuestro tema para esta tarde. Apocalipsis capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al versículo 11. Apocalipsis 2, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, y sé que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Acompáñenme por favor en una oración. Poderoso y santo Señor, venimos ante ti con humildad y regocijo, pero a la vez, Señor, con esa reverencia que tenemos a tu palabra, porque es palabra tuya, Señor, no es palabra humana. Y sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía. Permíteme, por favor, Señor, que este mensaje no sea yo el maestro, sino sea el Espíritu Santo, que nos habla en nuestro corazón, tanto a los que estamos aquí presentes como a los que están escuchando en sus casas. Que el Espíritu nos redarguya, que el Espíritu nos anime, nos consuele, Padre, porque sabemos que hay una misión que cumplir, y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Si hay alguna persona que necesita arrepentirse, regresar a ti, que sea hoy el día de salvación, pues mañana puede ser demasiado tarde. Pedimos, Señor, que tu bendición para todo y tu aprobación, y todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es al que venciere. Estuve en la escuela unos años y me enseñaron en la secundaria y en la preparatoria acerca de la historia universal. Y la historia universal está llena de tantos héroes y heroínas que formaron parte en las conquistas o los triunfos de los pueblos. Nosotros sabemos que no es fácil siempre luchar por un ideal, por un principio, sea bueno o sea malo, pero la gente lucha. Nosotros entendemos de nuevo que el hombre es algo que Dios puso para triunfar. No nos puso Dios para estar de adorno en el Edén, para estar de adorno en la iglesia. Dios nos puso para pelear. Pero las peleas tienen que ser las batallas de Dios, no las nuestras, porque hay mucha diferencia. El mundo, decíamos, está plagado de batallas enormes y aún guerras que los hombres han ganado por su carácter, por su decisión. Me gusta un poco la historia cuando habla de Julio César, allá por los primeros años, quizás el 47 antes de Cristo. Él fue a pelear con un rey, el rey de Ponto, y dice que él ganó la batalla fácilmente. Y dice que él tenía 16 años. Murió su padre muy joven, se quedó al cuidado de su familia, pero era un hombre muy inteligente y le gustaba lo militar, muy educado.
ayudó mucho a expandir el imperio romano. De él son las palabras famosas que ojalá que todos nosotros las hagamos nuestras. Veni, vide, vici. Que es decir, vine, vi y vencí. Y nosotros los cristianos tenemos esto de Dios, que si nosotros vamos en el nombre de Dios, vamos a ganar las batallas. Los que somos de México aprendemos mucho de la historia. Obviamente no hay mucho tiempo, pero sabemos que en el 1810, usted lo sabe, el grito de Dolores, el cura Miguel Hidalgo, él propagó la independencia de México. Todos conocemos a aquel famoso indígena llamado el Pípila, que en la lóndiga de Granaditas se puso una losa de piedra en sus espaldas para que las balas no le llegaran, y de esa manera ellos pudieron entrar a este lugar que era el cuartel de ellos y poder ganar la batalla. ¿Y qué decimos de Ignacio Zaragoza? Que el 5 de mayo en el año 1822, dice la historia, se llenó de gloria. Con un poco de sus ejércitos, la mayoría no con armas como los franceses, venció al ejército más poderoso de la época, en el Cerro de las Campanas. Y es por eso que nosotros vemos que el hombre necesita simplemente entender que tiene que tener confianza en sí mismo, tiene que tener confianza en lo que cree. Algunas cosas son importantes, otras no. Algunas son fáciles, otras no. Me llama mucho la atención también una batalla que libraron los griegos en contra de los persas. En el año 490, la guerra de Maratón. Los persas, algunos hacen mucha diferencia entre los números y otros, pero según la historia, los persas tenían 20,000 soldados entrenados para la guerra y los griegos solamente 10,000. Pero el ejército griego, como era astuto, dirigido por Alejandro el Grande, él venció la batalla. Y por eso se conoce la guerra de Maratón, porque la persona recorrió a llevar las nuevas a los griegos 30 kilómetros sin parar para dar la noticia que habían ganado los griegos. Pero hay muchas historias bellas y hermosas que nos llenan de asombro. Pero también sabemos de las batallas de los hombres de Dios. Decíamos que Dios puso al hombre del Edén no para que estuviera dormido esperando el fruto de la tierra, sino para que trabajara, para que lo labrara, para que tuviera dominio sobre la creación, sobre los animales, sobre las bestias, sobre todo lo creado. Y todos conocemos las historias de la Biblia. Moisés, por ejemplo, venció a 5 reyes poderosísimos. Y acuérdense, ellos no eran un ejército, salieron de Egipto no con instrucción militar, pero Dios lo ayudó. ¿Y qué decimos de Josué, el discípulo de Moisés? Dice en la escritura que él venció a 31 reyes. Y cuando usted solamente usa un poquito su imaginación, usted puede pensar que las manos de Josué, su cuerpo, su cara, estaba cansado, estaba agotado, lleno de cicatrices, lleno de heridas, lleno de golpes. Pero Josué cumplió con la ley de Dios. Josué no era un hombre cobarde. Sí tenía miedo como nosotros, pero Dios siempre le decía, mira estos ejércitos, mira estas ciudades amuralladas, dice Dios, no tengas miedo, yo estaré contigo, yo los venceré. Y Josué, confiando en Dios, todos conocemos la toma de Jericó, es una gran lucha, porque la ciudad de Jericó Dios la venció, pero ellos tuvieron que pelear. ¿Y qué pensamos de acá en contra de los sirios? Primero de Reyes 20, 13 al 21, usted ve como Ben-Hadad, un rey poderoso, fue vencido por acá porque Dios estaba con él. Y si pensamos en Elías y en Eliseo, exactamente lo mismo. Y pensamos en David, un guerrero que aprendió a confiar en Dios desde joven, enfrentó a Goliat, y no solamente a Goliat, a muchos gigantes, a muchos pueblos, y todas las batallas que él emprendía las ganaba. ¿Y qué hablamos de Gedeón? Que con 300 hombres él venció a los ejércitos poderosos. Y Jefté, una mujer hermosa y bella llamada Débora. Sansón, muchos de esos hombres fueron guerreros, pelearon, y sus nombres están escritos en el libro de la vida. El libro de Hebreos, el capítulo 11, se le ha llamado el libro del Salón de la Fama. Allí habla muy claro el escritor a los hebreos acerca de muchos hombres y mujeres que pelearon y ganaron las batallas. Por ejemplo, Hebreos 11, 33, dice 32, dice la escritura, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué hicieron ellos?
Dice que por fe, aquí está la clave, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga, dice, ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y para terminar un poquito, dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El cielo, quiero que le quede bien grabado, hermano, por favor, es un lugar para gente guerrera. El cielo no es para cobardes. El cielo no es para mediocres. El cielo no es para gente tibia. El cielo no es para gente guapa y bonita, rica e inteligente. El cielo es para los guerreros que han triunfado. Más o menos unas 11 veces en el libro de Apocalipsis menciona la palabra vencer o haber vencido. A veces se aplica a Jesús y a veces se aplica a los cristianos. Pero más o menos como unas 6 veces la palabra dice al que venciere, y se refiere a los cristianos que vivían en esa época que era muy difícil. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, donde leímos ahorita, el apóstol Juan habla de las preciosas promesas que Dios nos da. La iglesia en Éfeso había comenzado bien, como muchos cristianos comienzan bien, pero ahorita andan mal, totalmente mal, derrotados. Pero dice la escritura muy claro, cuando él está haciendo la amonestación a la iglesia en Éfeso, voy a concentrarme en el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí iban a la iglesia, sí tomaban la cena, sí cantaban, sí oraban, como muchos cristianos vienen cada 8 días, se sientan tranquilos, están 2 horas, 2 horas y media, 3, y es lo mismo que hacen a diario, una rutina, es un rito, una ceremonia. Pero eso no es guerra, al menos no es lo que Dios entiende por guerra. La iglesia en Éfeso tenía tantas cosas positivas que a veces digo, ¿será que Dios es tan duro, tan estricto? ¿Será que Dios demanda de nosotros lo que no podemos hacer? No, jamás Dios se va a equivocar. Y la iglesia en Éfeso es una iglesia ejemplar, organizada, tenía todo, tenía muchas actividades, pero dice Dios, tengo una sola cosa contra ti, nada más una. No dice 2, ni 5, ni 10, dice que ya no me amas como me amabas al principio. Y Dios no es conformista. Si usted como esposo o esposa se conforma con las miserias que le da su esposo o su esposa, bueno, esa es su decisión. Si usted como trabajador se conforma con las miserias que le da su patrón, es su decisión. Pero Dios es celoso y Él quiere que nosotros le amemos igual que al principio. ¿Cómo se mantiene este amor? Peleando, haciendo las cosas, porque dice muy claro en verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. La iglesia en Éfeso había caído, como muchos cristianos han caído. Arrepiéntete, no dice, todo está bien, no, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, aquí está la conclusión, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios nos da una oportunidad. Espero, hermano, hermana, que usted está caído, que ha prometido tantas veces seguir a Cristo, pero se queda ahí en el lugar. Pero dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. Quiere decir, su lugar de la iglesia lo va a quitar. Pero aquí está lo precioso en el 7. El que tiene oído, porque mucha gente está sorda espiritualmente, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Mire la promesa hermosa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todos sabemos que Dios hizo muchos árboles en el Edén, pero había 2 árboles principales. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el prohibido, y el árbol de la vida. Y todos los días Adán y Eva comían del árbol de la vida. El prohibido era el otro. Y cuando ellos decidieron comer del árbol prohibido, ¿qué sucedió? Desobedecieron a Dios, Dios los castigó y los echó fuera. Fuera.
Dios no le dio una segunda oportunidad. Y dice que hasta Dios puso querubines con espadas de fuego tapando la entrada del Edén. El hombre perdió el Edén. Como dice Romanos y 1 Corintios, que el pecado entró por Adán, la muerte entró por Adán, la desobediencia entró por Adán, pero luego aclara que la victoria viene por medio de Jesucristo. Dios sabe que el hombre va a fallar, Dios sabe que el hombre va a pecar, Dios sabe que el hombre se está animado y luego se desanima, pero dice Dios, pero yo no te quiero así. Yo no quiero que estés desanimado, no quiero que me sirvas a medias, dice Dios, arrepiéntete. Pero además dice Jesús, yo te daré lo que Adán y Eva perdieron en el Edén. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Dice, le daré a comer del árbol de la vida. Si Adán y Eva no hubieran pecado, estarían viviendo todavía, porque Dios hizo al hombre para ser eterno. Cristo trajo ahora la respuesta, porque si ahora nosotros comemos del árbol de la vida, vamos a estar para siempre en el paraíso. Es decir, el cielo es la morada nuestra, no es la tierra, como enseñan algunas personas. Pero dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Paraíso significa cielo. Y Dios quiere que usted entienda que el hecho de pelear y vencer no es vano. Nosotros tenemos una hermosa promesa. El cielo es nuestra morada. Es importante entender entonces que Dios quiere que usted pelee, pero no solamente que pelee las batallas de Dios, sino que venza. Usted ha visto las peleas de los boxeadores, cuando el contrincante o el que está perdiendo lleva menos puntos, está cansado, a veces el manager le dice, simplemente ya no salgas, ya quédate, ya te van a golpear de más, hace buena decisión. Hay otros que se levantan, han sido tirados, pero se levantan y siguen peleando y vencen. De eso habla Dios. Que si estamos caídos, si hemos dejado de pelear, si hemos dejado de llevar las batallas de Dios, entonces necesitamos levantarnos y vencer. Si no caemos, como dicen en el ambiente del box, si tiramos la toalla, no va a haber recompensa. A menos ser lo que Dios dice. En Apocalipsis capítulo 2, otra vez, versículo lo leímos ahorita, del versículo 10, bueno, del 9 al 11 otra vez, de Apocalipsis 2, 9 al 11, dice Dios a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, Él sabe, hermano, nuestras obras, y tu tribulación y tu pobreza, dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, pero dice, sé fiel hasta la muerte, y yo dice, te daré la corona de la vida. Verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es la segunda vez que Dios hace una promesa, al que venciere. Nosotros entendemos de nuevo que estamos luchando siempre con personas falsas. Ahí en Esmirna había una sinagoga de Satanás. Hoy, si usted observa un poco, algunas religiones, algunas iglesias no tienen nada de Dios. Parecen más bien reuniones del diablo, parecen más bien reuniones perversas. Aunque ellos se dicen cristianos, pero dice Dios, ahí está en la ciudad de Esmirna una sinagoga que no es otra cosa sino morada de Satanás. Pero aquí donde viene la advertencia de Jesús. Esto que estás pasando ahí, dice, te va a causar que el diablo, fíjese bien, echará a algunos de ustedes a la cárcel. Uno dice, ¿yo como cristiano ir a la cárcel? Sí, nos puede pasar. El diablo no cesa, como nunca dejó a Cristo en paz, de atacarnos a diario. Nos desanima, nos causa confusión, nos causa duda, nos causa tropiezos. Y cuando nos sentimos así, el diablo ha ganado. Cuando nos bajamos y nos sentamos y dejamos de pelear, entonces el diablo está ganando. Pero dice muy claro, al que venciere, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero además dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay dos tipos de muerte, la física y la espiritual. Cuando usted muere,
Su espíritu se separa de su cuerpo. El espíritu va a Dios, el cuerpo lo queman o se va a la tierra, lo sepultan. Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual es cuando usted va a estar separado totalmente de Dios. Muerte significa separación. Cuando una persona está muerta en pecado, esta persona está separada de Dios. En 2 de Tesalonicenses, voy a leer unos versículos. Dice 2 de Tesalonicenses 1, voy a leer por favor ahí en el versículo 5 en delante. 2 de Tesalonicenses 1, 5 en delante, la muerte espiritual. Dice la Escritura, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, para en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el castigo? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta muerte es la espiritual. La segunda muerte es la separación eterna. Cuando el Señor Jesús venga y nos juzgue, si usted estaba muerto en pecado, usted simplemente va a estar separado de Dios. La muerte en realidad no existe, porque la muerte es separación. Cuando un ser humano se muere de nosotros, ya no lo vemos, lo dejamos ahí en la tierra o lo quemamos, pero su espíritu va hacia arriba, pero no lo vemos. Pero cuando venga Jesús y la gente no esté en los caminos de Dios, entonces ella va a ser separada para siempre de la gloria de Dios. Muerta, va a estar vivo, pero va a estar separado de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20 dice muy claro ahí en el versículo 14 y 15, dice Apocalipsis 20, 14 y 15, y la muerte y el Hades. La muerte es el sepulcro, el Hades es el lugar donde están las almas de los muertos. Dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, la muerte segunda es la separación total. Usted no está en Cristo, usted estaba en Cristo, se perdió, entonces usted va a estar separado de Dios, va a estar vivo, porque va a estar sufriendo, pero va a estar separado de Dios, jamás regresará al cielo. Aquí en la tierra, a veces algunos jueces, por la cantidad de crímenes, le dan a las personas cadena perpetua o 200, 400 años de cárcel. Sabemos que nadie va a aguantar 400 años, pero así merece el castigo. Los seres humanos, cuando venga Jesús y usted no esté en el camino de Dios o ha dejado de pelear, estará separado de Dios para siempre. Y si no estamos con Dios, estaremos con el diablo. Y si usted quiere ir allá, deje de pelear, deje de luchar, deje de vencer. Solo aquellos que vencen al mundo son los que van a ir al cielo. Solo aquellos que triunfan, solo aquellos que se levantan y pelean. Por eso dice muy claro, al que venciere. Es importante entender entonces que Dios no quiere que vayamos al cielo simplemente porque estamos cómodos en la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 2 otra vez, en el versículo 14 en delante, escribiendo a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2 del 14 en delante, dice Juan, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice Dios, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, la tercera vez que menciona la palabra, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
El maná. Usted sabe que Dios le dio al pueblo de Israel maná 40 largos años. No falló ni un solo día. Decíamos que si estamos correctos en las cifras, tal vez entre 2 y 3 millones de personas, Dios alimentó a diario. 3,5 kilos de maná a diario caía todos los días. No faltó uno. El viernes caía doble porque el sábado era día de guardar. Pero Dios jamás falló. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 6 que Él es el pan, pero ya no el pan del maná, ya no el pan físico, sino el pan espiritual. La vez pasada leímos que la gente busca a Jesús porque le dio de comer y le dio panes y peces, y Jesús se molesta, como deberíamos de molestar nosotros cuando la gente solo está interesada en lo físico. Dice por ejemplo Juan capítulo 26 verso 25, Juan 6, 25, dice la escritura: y hallándole al otro lado del mar, o sea Jesús, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Parecen interesados. Respondió Jesús y les dijo: Él es Dios. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente trabajaba así, pero por el pan físico. Hoy muchos cristianos se matan trabajando por el pan físico, por los panes y los peces. Dios no les interesa, a Dios no le importa. Muchas personas no les preocupa el pan espiritual. Pasándonos otra vez allá al verso 35, dice Jesús les dijo del mismo Juan 6: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, dice, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, fíjese bien, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? 40 años comieron maná. Decía: no falló Dios jamás, ni un solo día. Dios nunca falla, el hombre es el que falla. Pero ellos se murieron. Y usted sabe que la mayor parte de los israelitas que salieron de Egipto murieron en el desierto, porque fueron incrédulos. Solo les interesaba el pan, los panes, los peces, las codornices, el maná. Pero ahora Jesús dice: yo soy el pan de vida, distinto a lo que Moisés o Dios les dio en el desierto. Y el que de mí come, dice Jesús, nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y el que come de mí, dice Jesús, no morirá jamás. Pero nos interesa más el pan físico. Todos nos preocupamos por la comida. En estos días de pandemia, mucha gente llenó el garaje de comida. Ahí tienen comida para muchos años, papel para mucho tiempo, agua para muchos días, porque nos preocupa. Pero nos preocupamos por el pan espiritual. Mucha gente ni ha leído la Biblia. Mucha gente ahorita estamos predicando de la iglesia del Río y están en otras cosas. Están acostados, están dormidos, se acaban de levantar. ¿Están preocupados por el pan espiritual? No. Por eso no están peleando. Nadie va a ir al cielo a menos que venza. Dice Dios: al que venciere le daré a comer del pan de la vida. Y además dice: recibirá una piedrecita blanca. Lo blanco siempre representa la pureza, la santidad. Quiere decir que recibiremos la aprobación de Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes traían un pectoral donde tenían 12 piedras, 6 de un lado y 6 del otro, representando a 12 tribus de Israel. También ponían 12 panes en la mesa, una de hilera de 6 y otra de 6, representando el pueblo de Dios, la unión. Y ahora dice Dios: al que venciere, no a cualquiera, le daré una piedrecita blanca. Quiere decir, recibirá mi aprobación. Pero también dice: recibirá un nombre nuevo. Quiero tener un poquito de humor ahorita, a ver si usted me lo acepta. Pero dice que Dios en el cielo nos dará un nombre nuevo. Nuestros padres nos pusieron un nombre que a veces mucha gente no le gusta, porque creían que si no le ponían el nombre que estaba en el almanaque, el calendario, cuando usted se muriera, Dios le iba a llamar por ese nombre y usted no iba a responder si le cambiaban el nombre. Tradiciones falsas de los padres antiguos.
Pero muchos padres ponen a sus hijos nombres un poco extraños. Pero, ¿qué más da? El nombre que nuestros padres nos dieron es el que ellos pensaron que era bueno. Pero aquí habla Dios que nos va a dar un nombre nuevo. Él sabe quiénes somos. Él sabe quién soy yo. Él sabe quién es usted. La persona que tiene el nombre cualquiera que Dios le haya dado es un nombre temporal. Pero en el cielo recibiremos un nombre nuevo. Mi papá o mi mamá, no sé quién de los dos, no sé si alguna vez le pregunté, me pusieron José Luis Alvarado. Según los datos que dan por ahí, dice que el nombre José es muy famoso. Hay miles o millones de personas que se llaman José. Si usted va a un aeropuerto y le dice, ¡adiós, José!, yo creo que como 100 personas levantan la mano porque hay cientos de José. El nombre José, según algunas personas, significa que es una persona extrovertida, que tiene paciencia, no sé si sea cierto esto, que mucha gente no los quiere porque son sinceros, son divertidos los que se llaman José, son abiertos con los demás, siempre tienen buena comunicación, se relacionan fácilmente con las personas, les gusta la música, son románticos, son optimistas, siempre están buscando nuevas oportunidades. Son gente que la gente sincera los quiere, los falsos no, los falsos los odian. Y usted conoce a José de Egipto. Jesús tenía un hermano también llamado José. ¿Qué tal José de Arimatea? José, el esposo de María. El apóstol que nombraba como sustituto de Judas, también su primer nombre era José. Si usted se llama José, pues dele gracias a Dios por ese nombre. El nombre Luis viene de origen alemán, significa guerrero, ilustre, siempre pensando en los demás, sabe escuchar, da consejos, tiene mucha energía, es entusiasta y es un buen amigo. Habría que preguntarle a los hermanos o a mi esposa, ¿verdad?, si algo de lo que se dice aquí es cierto. Pero como dijo la Chimoltrufa, ¿verdad?, pues ¿para qué le digo que no? Sí. Pero el apellido Alvarado es común, donde quiera está. Los pueblos, las calles, las ciudades tienen el apellido Alvarado. Aquí en el edificio de la iglesia está la palabra Alvarado. Conocemos mucha gente que se apellida de esta manera, es decir, es mi nombre físico. Cuando estaba en la escuela, como es por orden alfabético, cuando están tomando la asistencia, era de los primeros. Pero dice Dios que cuando usted vaya al cielo, tendrá un nombre nuevo, mejor que el que nos pusieron aquí en la tierra. Mucha gente no le gusta su nombre y cuando se hace ciudadano de esta nación se lo cambia. Tiene que pagar abogado, pero se lo cambia, no le gusta. Lo cierto es que en el cielo usted tendrá un nombre nuevo. Mi papá ya murió, mi mamá ya murió. Pero me acuerdo cuando yo estaba chico. Mi papá y mi mamá siempre me hablaban con cariño. Como me llamo José, me decían Pepe o Pepito. Y a mí me gustaba mucho cuando mi papá y mi mamá me llamaban por mi nombre. Cuando estaban enojados, no decían Pepe o Pepito, José Alvarado. Y ya sabía yo que mi mamá y mi papá estaban molestos. Pero ¿sabe una cosa? Aunque mi padre y mi madre me quisieron mucho, Dios todavía me quiere más que mi papá y que mi mamá. Y doy gracias a Dios por los padres que tuve, pero doy más gracias a Dios porque Dios un día en el cielo me dará un nombre nuevo. Los nicolaitas, un grupo de personas que practicaban el libertinaje como existe hoy en muchas iglesias, era un grupo que estaba en la iglesia. Estaban corrompiendo la iglesia. Las iglesias siempre están, como nosotros, protegiéndonos de los virus. Los médicos luchan a diario para que nosotros estemos sanos. Pero los nicolaitas eran personas de un hombre llamado Nicolás que enseñaba la libertad sensual, el libertinaje, el pecado, el placer. Y muchos cristianos lo abrazaban. Muchas iglesias se abrazan del pecado, porque dicen si somos estrictos la gente se va a ir. Y mucha gente piensa que eso no tiene nada que ver. Pablo hablaba, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3,
dice Pablo algo que estaba pasando con los hermanos en Corinto. Dice 1 Corintios capítulo 3, voy a leer del versículo, déjeme ver, capítulo 3, versos 16 al 17, dice Pablo, 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios dice mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Pasando ahora al capítulo 6 de la primera carta de Corintios también, versos 19, 18 al 20. Dice el apóstol Pablo, huid de la fornicación, huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la iglesia de Corinto había pecado, como en algunas iglesias. Había un hombre que tenía relaciones con su madrastra. Y Pablo le dice, échenlo fuera, si no se ha arrepentido. Y cuando se arrepintió, Pablo le dijo, recíbanlo otra vez. Pero era una persona que estaba fornicando. Y la iglesia decía, bueno, es asunto de él. A veces sucede que usted tiene familiares, conoce personas en la iglesia que están cometiendo fornicación. Y usted dice, pero es problema de él. No, no es problema de él, es problema de nosotros. Y obviamente todo pecado tiene perdón. Pero la persona tiene que entender que en la iglesia no podemos permitir el pecado. Nosotros entendemos pues que Dios es un ser justo y correcto. Por eso dice, al que venciere. No es fácil cuando los padres tienen que castigar a los hijos o cuando la iglesia tiene que aplicar disciplina. Pero es lo que dice Dios, al que venciere. Volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 3. Déjeme ver, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo, voy a leer del 19 en delante. Apocalipsis 2:19, dice la escritura, yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escucha bien lo que había en la iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, por ejemplo, en el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos herirá de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y además dice, le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la iglesia de Tiatira había una mujer llamada Jezabel. Todos sabemos que Jezabel era la esposa de Acab, el rey Acab. Y esta mujer era perversa. Mantenía en su casa, en su mesa, a 450 profetas falsos de Baal y de Acera. Posiblemente tenía 850 de su propia mesa. Sin embargo, el profeta verdadero Elías lo perseguía y lo quería matar. Así es la mentira, así es el diablo. Dice, por favor, si tú tienes a esta mujer, yo la voy a herir de muerte. Y voy a castigar a la iglesia cuando ustedes permiten esta condición. No es fácil a veces, decíamos, tomar medidas estrictas en la iglesia, pero tenemos que decirlo. Las personas a veces creen que nosotros pues no somos jueces. La gente siempre dice, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es para juzgar? No, nosotros no juzgamos, solamente tomamos medidas disciplinarias. El que va a juzgar es Dios. Pero si nosotros no tomamos medidas, Dios nos va a castigar. Muchos papás van a ser castigados, no los hijos, porque los padres permiten que sus hijos forniquen, que practiquen el pecado, y los padres dicen, pues es mi hijo, ¿qué voy a hacer? A ellos Dios los va a castigar, porque usted es responsable, Dios lo puso a usted de responsable.
Y a mí como predicador y a los predicadores nos puso responsables de la disciplina de la iglesia, la salud de la iglesia. Pablo dice a los corintios, echen a ese perverso, díganle que se arrepienta. Ese es el propósito de la disciplina. Y decíamos ahorita, cuando aquel hombre se arrepintió que estaba fornicando, dice Pablo, recíbanlo. Cuando sus hijos se arrepientan de corazón, recíbanlos. Cuando los miembros de la iglesia se arrepienten de corazón, hay que aceptarlos. Pero Dios dice, si tú no haces esto, también te castigaré. Pero luego dice, al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Todos sabemos que en el día del juicio final, según Juan 5, 28, 29, Cristo es el juez. Él es el que va a gobernar al mundo y es el que tiene todo el derecho para juzgarnos. Nosotros los hombres no tenemos nada, ni los apóstoles. Pero aquí está diciendo que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. No sé como esposo qué autoridad tenga usted sobre su familia. Muchos papás ya han perdido o no tienen o nunca la han tenido la autoridad sobre su familia. Muchas personas han perdido su autoridad en su trabajo. Todos los conocen, que son personas malas. Y cuando les quieren hablar de Cristo, ellos simplemente no lo respetan porque perdieron su autoridad con su familia, con sus amigos. Pero aquí habla Dios que los que venzan recibirán autoridad. ¿Cuál autoridad? No estamos hablando de autoridad física, sino de autoridad espiritual. Todos conocemos Mateo capítulo 16, cuando Jesús dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino. Y las llaves son espirituales, no son físicas, pero no tiene nada que ver con lo físico, sino con lo espiritual. Dice, por ejemplo, en Mateo 16, 18 al 20, dice la escritura a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, el antetexto significa que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que Pedro confiesa, y dice Jesús, sobre esta roca, sobre esta aseveración, esta verdad, que soy el Hijo de Dios, estableceré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no tendrán poder contra la iglesia, porque es un reino basado en Cristo, no en Pedro. Dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, pero también todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Cristo le va a dar autoridad a Pedro y a los apóstoles unas llaves simbólicas. A veces las personas, cuando tienen algún mérito, el alcalde de la ciudad les da las llaves de la ciudad. Es una llave simbólica, quiere decir que tiene autoridad simbólica. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, usted lo conoce, verso 36, cuando Pedro está predicando a los judíos que habían crucificado a Cristo, le dice, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes tienen que arrepentirse, se equivocaron con Él. Y como el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, porque la primera obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona es convencerlo de pecado. Si a usted el Espíritu no lo convence, usted es un hombre carnal, es una mujer carnal. Cada persona cuando pecamos, el Espíritu nos dice, estás fallando, estás pecando. Cuando ya el Espíritu no nos reprende, ya andamos completamente mal. Y no importa el pecado que sea, aunque diga usted que es pequeño, si usted no se siente mal, su conciencia no le dice, ya no está trabajando el Espíritu Santo en usted. Y ellos interrumpen a Pedro y le dicen, verso 38, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados y recibir también el don del Espíritu Santo. Allí Pedro está usando las llaves del reino y los apóstoles, porque no solo Pedro está predicando, había como unas 16, 18 lenguas o dialectos representados en los judíos que estaban en Jerusalén, y todos ellos predicando en su propio idioma. Había grupos distintos que hablaban diversos idiomas, y cuando ellos entienden que han pecado, dicen, ¿cuál es la solución? Y Pedro, por el poder de Dios, usa las llaves espirituales y les dice, arrepiéntanse. Por eso Jesús dijo, todo lo que ataques en la tierra será atado en los cielos. Cuando usted le predica el evangelio a una persona y lo recibe, usted lo está desatando simbólicamente. Le predicó la palabra. Como cuando se tiene una llave, le dice a su amigo, a su familiar, esta es la llave de mi casa, tú puedes entrar cuando tú quieras. Usted le está dando autoridad. Pero dice Jesús, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. No todos recibieron el mensaje.
Hubo gente que rechazó a los apóstoles, los corrieron. Y Jesús dijo, ok, bueno, si ellos no tienen el evangelio, déjenlos en paz. Sacó el polvo de sus pies, dice, y déjenlos, van a ser condenados en el día del juicio. Cuando usted predica, tiene autoridad. Ojalá que usted esté predicando, porque si no, entonces usted es un hombre sin autoridad. Un cristiano sin autoridad, ¿para qué lo queremos en la iglesia? Un hombre que predica tiene autoridad. Cuando predica la palabra de Dios, no su palabra, tiene autoridad y la gente tiene que decir, ¿qué debo de hacer? ¿Me has convencido que tengo pecado? ¿Qué debo de hacer? Si la gente lo rechaza, usted simplemente diga, bueno, yo te he predicado, tú no quisiste. Pero también, pasando al punto, no hemos leído muchas citas, pero espero que usted las busque en su casa. Mateo 10 del 11 al 15, Mateo 11, 20 al 24, son pasajes donde habla que Dios le da autoridad a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer uno, ya estando ahí en Mateo capítulo 19 y verso 28. Dice, por ejemplo, Jesús en Mateo 19, 28. Bueno, el 27, Mateo 19, perdón, 27 al 28. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿Qué pues tendremos? Dice el 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No está diciendo que en el juicio final Jesús y los apóstoles van a tener tronos, van a juzgar a los judíos. No. Simbólicamente está diciendo, ustedes van a juzgar al pueblo de Israel. Si al predicarles el evangelio no lo recibieron, ustedes le van a decir en el día del juicio, les predicamos, no quisieron. Como hay tanta gente aquí que les hemos predicado el evangelio a cientos de personas aquí en este lugar y en otros lugares les hemos predicado, lo han rechazado, en el día del juicio yo y usted le va a decir, te prediqué la palabra y no quisiste, vas a ser condenado porque rechazaste la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Dice, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque les predicaron la palabra por mucho tiempo. ¿Y qué hicieron los judíos? Mataron a Jesús y mataron también a los apóstoles. Pero también dice la promesa, le daré la estrella de la mañana. Dicen los científicos que hay más estrellas en el firmamento que granos de arena en las playas de todo el planeta. No sé nada de números, me reprobaron en matemáticas, no fui bueno en física ni en muchas cosas de números, pero es lo que dicen los científicos, ni siquiera pudiera explicarlo, pero dicen que hay más estrellas, hay 100,000 millones de galaxias, y cada galaxia tiene sus millones de estrellas. Cuando la invención del telescopio por Galilea se creía que había unos cuantos miles de estrellas, pero Galileo dijo, no, hay un poquito más. Según los científicos, el Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra, según los científicos, pero dicen ellos también que hay estrellas más grandes que el Sol. No 100 veces, según vi, 200 veces, 300 veces más grandes que el Sol. Difícil de creer. Las estrellas son de gas. Hay estrellas novas, supernovas. Las estrellas nacen y se mueren también como las personas. La estrella más cercana a nosotros es Alfa Centauro. Si mandaran un niño a la velocidad de la luz, un recién nacido, en esa distancia no llegaría, se moriría en el camino. A la velocidad de la luz, 300 kilómetros por segundo. Esto nos muestra la belleza de Dios. Y dice Juan, al que venciere, le daré la estrella de la mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, acompáñenme por favor, Segunda de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Mire qué hermosa es esta palabra. La palabra profética más segura, porque no es humana, es de Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cristo es la antorcha de la mañana. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Las tinieblas que Jesús habla no son físicas,
Los ciegos no son los que han perdido su vista físicamente. Los ciegos son los que ven, pero no ven. Escuchan, pero no escuchan. Los ciegos son los espirituales. ¿Usted recuerda 1 Juan capítulo 3, 16 y 17? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos, sin excepción, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Pero por qué rechazaron a Jesús? Dice, porque el hombre prefiere más las tinieblas que la luz. ¿Por qué nos gustan más las tinieblas? Porque nuestras obras son malas. Jesús es la luz. Ese señor Nicolás Tesla, que fue un gran científico, decía que todo es luz, que luz es vida, que no existen las tinieblas. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Y es lo que la Biblia dice. Lo primero que creó Dios al principio fue la luz. Antes del sol, pensamos que la luz existió cuando Dios creó el sol. No, ya existía. Antes del sol, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hay luz aparte, independiente del sol y de la luna. Solamente Dios hizo el sol y la luna para las estaciones del año. Pero la luz es vida. Y Jesús dice en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz de la vida. La gente sin Cristo está ciega, está muerta. Y hay muchos cristianos todavía que están ciegos o medio ciegos. Ellos vieron a Jesús, pero no lo entendieron. Lo oyeron, no lo aceptaron. Dice Jesús en Mateo 6, mire lo que dice Jesús, Mateo 6, 22. Dice la escritura, Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero, dice el 23, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Está hablando Jesús del ojo físico? No. Ellos vieron a Jesús, pero en realidad lo vieron solamente físicamente. El hijo de José el carpintero, el hijo de María, no lo vieron como el Hijo de Dios, porque sus ojos estaban llenos de tinieblas. La forma en que percibimos la luz de Cristo es como determina si somos ciegos o podemos ver. Y Jesús lo dice muy claro, si la forma en que percibes las cosas pequeñas que ves está en tinieblas, Jesús no exagera, dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que hay en ti? Si las cosas simples usted no las entiende, ¿entenderá las profundas? No. De nuevo les dije, yo estudié en provincia, según yo era un buen alumno, sacaba 9 y 10 cuando calificaban con esa manera. Cuando fui a la capital de México, los maestros estaban adelantadísimos en la química, en la física, en las matemáticas, en la trigonometría, en el cálculo, etcétera, etcétera, que yo me perdí. No entendía nada. Hacía los exámenes, pasaba de pura casualidad, pero jamás le entendí. Y hay gente que escucha la palabra, pero no la entiende. ¿Por qué no la entiende? ¿Es inteligente? Sí. ¿Tiene dinero? Sí. ¿Fue a la escuela? Sí. ¿Son profesionales? Sí. Pero su capacidad espiritual está totalmente atrofiada. No entiende. Por eso no se desespere. Cuando usted habla a sus familiares, a su esposo, a su esposa, incluso los que se han ido de la iglesia, están en tinieblas. Y se les habla, se les busca, pero ellos dicen, no sé de qué habla el hermano, yo estoy bien. Están ahí acostados, comiendo y bebiendo, año tras año, y ellos simplemente dicen, yo estoy bien, él es el que está mal. El diablo los ha engañado. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 4 en adelante. A usted, hermano o hermana, que se ha alejado de Dios, para usted es este mensaje. Dios le está hablando a usted, dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, y quiero aprovechar esto, cuando usted ponga la palabra Dios en el mentado Facebook, no lo ponga con minúscula, porque el Dios nuestro no es el diablo, ni cualquier Dios humano que el hombre ha hecho. Cuando use la palabra Dios, póngalo con mayúscula. Por eso cuando usted vea en la Biblia, con minúscula, Dios se refiere al diablo o a los dioses humanos. Pero dice otra vez, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento, escuche bien, de los incrédulos, lo cegó, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, escuche bien, la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como a vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fíjese bien, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. Usted era ciego, estaba totalmente ciego. Usted de los que al principio rechazaba la palabra. ¿Quién lo había engañado? El diablo. No vayas, te van a engañar. No, el diablo se lo va a engañar. Dice, él cegó. Como cuando usted le echa algo a una persona en sus ojos o le pone una venda para que no vea. El diablo ciega a la gente incrédula. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mire, hermano, si Cristo lo rechazaron, si Él en persona hizo milagros, hizo tantas señales y maravillas y les predicó y no creyeron, fíjese el poder del diablo. ¿Qué podemos esperar nosotros? Nunca hemos hecho un milagro como Jesús, no hemos levantado muertos, ni curado ciegos, paralíticos, leprosos, etc. Y si a Jesús lo rechazaron, la gente nos va a rechazar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha cegado el entendimiento de las personas. Nosotros vemos hoy cómo el diablo está ganando la batalla, aparentemente. ¿Por qué no? Dios no está perdiendo la batalla. Dios deja al hombre que se pervierta si quiere. Fíjese lo que está pasando hoy. Los gobiernos liberales están aprobando todo lo que nos hace daño. Cuando se aprobaron la venta de drogas, hacían colas las personas. Uno dice, los jóvenes. No, no son los jóvenes, también los viejos. Haciendo colas. No sé si 6 millones o más, no recuerdo las cifras, se vendieron el primer día que se abrió la venta legal de la droga para recreación. ¿Recreación? Es para producir gente enferma. Días tardaron las personas para fumar la droga. Esto va a causar graves problemas. En unos años va a haber un grupo de personas enfermas en los hospitales con problemas físicos y mentales porque los muchachos están usando las drogas porque es libre. Se practica el aborto, sí, a diario mueren cientos de niños en el mundo, o quizás miles. La gente ya no tiene temor, mata una vida como si fuera nada. Fíjese lo que es la contradicción, la mentira del diablo. Golpea usted un perro, golpea un gato, lo pone en la cárcel, trae la televisión, lo ponen como un hombre enfermizo. Pero cuando se mata un bebé, lo cortan a pedazos, la gente no tiene problemas. La moral se acabó. Los que protegen los animales se llaman Human Society, creo que así se pronuncia. Los consideran como humanos. Y la gente a veces quiere más a los perros que a los humanos. Hay hombres que quieren más a su perro que a su mujer o a sus hijos. Estamos de veras en una condición triste. Dios le dice al pueblo de Israel que tienen que cambiar. Las tinieblas no nos permiten ver la luz de Cristo. Jezabel era una profetisa. Muchas iglesias tienen pastoras. Y no me estoy sorprendiendo ni exagerando si usted ve ciertos videos. Esas señoras que dicen son pastoras se portan a veces de manera sensual. Bailan, brincan, tienen fiestas. Cuando usted escucha los cantos que cantan ahí, tienen un fondo sensual. Música cristiana de balada, música cristiana de bachata, música cristiana de mariachi, música de rock cristiano, de cualquier ritmo que usted escuche en la radio dice música cristiana. Y hasta dicen el ministerio de la danza. Debe de ser la danza del mundo, no la de Dios. Y son mujeres que están enseñando. Si usted ve algunos videos, usted se asombra. Bailan igualito que la música norteña, se visten igual, bailan igual que las gentes del mundo. No hay mucha diferencia. Usted escucha una música y dice, ¡ay! Es una música de un corrido del mundo. No, es música cristiana. Las iglesias han perdido el temor a Dios, el respeto a Dios. Por eso Juan dice, es necesario salir de ahí. Apocalipsis 18:24 dice la escritura, ya vamos a terminar. Juan 18:24, Apocalipsis, déjame ver, 18, del 2 al 4. Apocalipsis 18 del 2 al 4. Dice la escritura de esta manera:
y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, dice, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mucha gente está muy cómoda en las iglesias, dice: aquí estoy contento, aquí me siento bien, canta muy bonito, me gusta la música, me gusta el conjunto, me gustan las cosas que hacen aquí. ¿Sí? Porque la carne es la carne. Usted le predica la verdad a esas personas, lo rechazan, usted está loco. Están acostumbrados a la carnalidad. Como la iglesia en Corinto, que decía que tenía dones espirituales, 1 Corintios 12, y cuando estaba bajo trance, bajo el espíritu según ellos, que no era el espíritu de Dios, el espíritu del diablo, del mundo, dice que hasta decían: anatemas a Jesús, anatemas a Jesús. Pero era el espíritu del diablo, y ellos decían: es el espíritu de Dios. Cuando Dios está con nosotros, no podemos tolerar a las personas que están enseñando la palabra y que no son personas espirituales. Pero para terminar, en Apocalipsis capítulo 3, otra promesa, no vamos a terminarlas todas, pero dice Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 5, esta es la quinta promesa. Dice Apocalipsis 3, del 1 al 5, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjese bien: yo conozco tus obras, que tienen nombre, de que vives, escuche bien, dice Dios, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, fíjese bien, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. La promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y siempre la prevención de Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Sardis también tenía cosas que corregir. Dios dice: tiene nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Muchos matrimonios están muertos. Viven juntos, pero están muertos. ¿Por qué? Los dejaron morir. El hombre por un lado, la mujer por otra, trabajan tanto, les atrae más la persona con la que trabajan que la mujer que tienen en casa, y viven juntos, pero la relación está muerta. Muchos cristianos están muertos, siguen a la iglesia, pero su mente está en el mundo, en el trabajo de lunes, en las cosas que van a hacer, en lo que van a comprar, lo que van a vender, en la fiesta. Y dice muy claro Dios: iglesia, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Pero hay una oportunidad. Dice Jesús: levántate, pelea, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no hallaron tus obras perfectas delante de Dios. Pero Dios dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y tercera bendición: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El blanco, otra vez, siempre ha sido significado de pureza y de santidad. Será vestido de vestiduras blancas. Cuando usted se bautizó, la sangre de Cristo perdonó todos sus pecados, todos. Sus vestidos eran rojos por el pecado, eran negros por la inmundicia. Pero cuando usted se bautizó, la sangre de Cristo lo lavó, lo purificó y le dio un vestido blanco. Apocalipsis 7, rapidito, dice Juan, ve una visión de la iglesia en el cielo, y dice, por ejemplo, Apocalipsis 7, 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Fíjese bien, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. No dice que eran 144,000, dice una multitud que nadie podía contar. Dice Elías: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie, y son millares y millares y millares de ángeles.
alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Voy al 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan contesta: Señor, le dice, tú lo sabes. Y él me dijo: sí, Juan, yo lo sé. Fíjese bien, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, escuche bien, en la sangre del Cordero. El agente limpiador de nuestro pecado, ahorita, hoy, mañana, siempre será la sangre preciosa de Cristo. Estos están vestidos de ropas blancas, quiere decir que ellos han sido lavados en la sangre de Cristo. Por favor, hermano, póngame atención. Usted que se ha alejado de la iglesia, o usted que simplemente viene a la iglesia pero no tiene pasión por Cristo. Cuando practicamos el pecado, nuestros vestidos están manchados, no están blancos. Y si no están blancos en la sangre de Cristo, no iremos al cielo. Apocalipsis 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia es el lugar donde usted encuentra la sangre de Cristo. Si usted tiene comunión con Cristo, con la iglesia, cuando usted peca, se arrepiente, pide perdón, y la sangre de Cristo que fluye en la iglesia, el cuerpo de Cristo, perdona sus pecados. Claro, acuérdense, hay que confesarlos, hay que aceptar que tenemos pecado. Cuando un miembro de nuestro cuerpo se separa, lo cortan por accidente, se muere si no lo vuelven a pecar pronto. Las personas fuera de la iglesia se están muriendo, y si no ya están muertas, porque la sangre de Cristo no puede fluir sobre el cuerpo, que es la iglesia. Pero aquí dice muy claro que la santidad o la blancura es la razón por la cual estos están en el cielo. Pero acuérdense, dice, estos son los que han salido, escuche bien, de la gran tribulación. Mucha gente todavía está escondida por el virus. No, hermanos, el virus no es lo que debe dominar nuestra vida. Lo que debe causarnos temor es que si nosotros no estamos peleando, si tenemos miedo a esto, que es algo simple, ¿usted cree que vamos a triunfar un día en el cielo? Estos, dice Juan, son los que han salido de la gran tribulación. Es importante entender que los cristianos tenemos luchas a diario, no tenemos tiempo. Cuando usted pueda leer la historia romana, al menos por 200 años los cristianos sufrieron. Se calcula que de 5,000 a 6,000 cristianos murieron por Roma. Los césares se creían dioses. Si no los adoraba usted, la cárcel. Pero muchos cristianos, en lugar de renegar de Cristo, confesaron. Quiero terminar con esto. Si usted, hermano, no está peleando, si usted no está luchando, no va a vencer. Toda guerra se gana con los primeros pasos. Si usted ha dejado de pelear, levántese, pida perdón a Dios y comienza a pelear. Pero la buena batalla, pídale perdón a Dios, porque Dios tiene grandes bendiciones. Dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando usted nació, lo registraron en un registro público. Cuando usted nació al bautismo, Dios registró su nombre en el libro de la vida. Pero si usted no es fiel, si no ha vencido, puede ser quitar su nombre del libro de la vida. Y muy claro dice Apocalipsis: el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ninguna persona debe atreverse a jugar con Dios, con la salvación, porque el pecado mancha nuestras vidas. Por eso, en cuanto usted peque, pida perdón a Dios, sumérjase en la sangre de Cristo, pídale perdón a Dios, para que un día usted sea confesado delante de Cristo, delante de los ángeles. Dice Jesús: yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted no es cristiano, venga, aquí le podemos ayudar. Aquí hay agua para que usted sea bautizado para el perdón de pecado. Lo único que tiene que hacer es confesar que cree en Cristo como el Hijo de Dios. Mateo 10, 32 y 33 dice Jesús: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero agrega: el que me negare, dice Jesús, haré lo mismo. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nos conviene que Jesús confiese nuestro nombre. Hermano, si usted está sentado, hermana, está sentada y no está peleando, no le recomiendo que siga ahí. Eso no es vencer. ¿De qué va a vencer? ¿De qué se va a recordar cuando usted esté viejo y le habla a sus hijos? ¿De qué batalla le va a platicar? ¿De qué le va a explicar a sus nietos? Usted peleó, se derrotó, se fue, entraba y salía. Tiene que decirle: hijo, gané muchas batallas en el nombre de Jesús. Tienes que hacer lo mismo, hijo, nieto, porque al que venciere recibirá todas las bendiciones de Dios.
Espero que de alguna manera este mensaje le haya ayudado y que usted se levante y pelee, porque las promesas nadie nos las va a dar. ¿El presidente Donald Trump nos va a dar las promesas? No. ¿Cualquier presidente, cualquier país? No. ¿Por qué no pueden? Nos pueden dar estímulos, dinero, pero la vida eterna y estas promesas, solamente el Señor Jesús lo puede hacer. Que Dios nos bendiga.